toda la semana en medios. Cuando hay información, tu radio te la acerca. FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén. Comunicate con nosotros. Teléfono 2994 20 96 10. Mándanos tu mensaje de audio o de texto. WhatsApp 2994 55 75 93 2994 16 0903. Ya estamos de vuelta en la semana en medios, en esta ruta de la información. Y bueno, queremos hablar y obviamente cumplimos con la palabra porque la invitación está y nosotros hemos invitado a Patricia Jure para que charle con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos dudas, queremos saber algunas cosas. ¿Qué es ser titular en la docencia? Pregunta. Buena pregunta. ¿Para quién? Para todos nosotros que no sabemos de qué se trata. Hubo titularizaciones hace poco. ¿Cómo se logra? ¿Hay bono? ¿Se habló de bono esta semana? ¿De qué cobraban? ¿Quién cobraba? ¿Por qué cobraba tan poco? ¿O por qué le faltaba plata? Algunos que cobraron y otros que no. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Quién cobra? Infraestructura escolar. ¿Están listas las escuelas? Vamos mirando y en algunos lugares hay alguna máquina trabajando, hay gente que se mueve en algunos lugares, en otros lados crecen los yuyos como si no pasara nada. Bueno, vamos a charlar con Patricia Jure, secretaria gremial de Aten Capital, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo le va? Ricardo Huarte le habla. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien, un gusto poder charlar con usted y bueno, a ver si podemos lograr entender muchas cosas porque se habla de un paro ahora el 24, se habla de otro paro en marzo, empiezan o no empiezan las clases, qué pasa, pero hay un tema al principio, yo quiero ir entrando, yo sé que está todo muy en ebullición y que queremos hablar de todo enseguida, pero hace poquito titularizaron aproximadamente 700 docentes. Yo quiero que nos cuente qué significa eso de ser titular en la docencia. ¿Cómo se logra? Bueno, hay muchos mitos. Que uno se recibe, tiene el título en la mano y enseguida tiene trabajo y estabilidad, vacaciones, esto y el otro, y eso no es así. Más o menos a mí, para ser titular, o sea, dueña de un cargo, para decirlo en un término que todo el mundo lo entienda, un lugar en donde yo voy a trabajar hasta que me jubile, más o menos pasaron 11 años. Mientras tanto, changué, digamos. También voy a usar todos términos para que me entiendan, ¿sí? Acá los ciudadanos entendemos las palabras como hablamos normalmente, así que no hay drama. Exacto. Entonces, un docente o una docente, cuando comienza su carrera, va a asambleas públicas como subastas. En una pared están todas las escuelas con los cargos y las horas cátedra disponibles, porque uno puede ir a asambleas de jardín, de inicial, de primaria, de educación especial, podemos ir a asambleas de media, hay también de las escuelas de adultos o de la educación terciaria, que esas son un poquito más complicadas, pero uno va y hay un listado que se hace todos los años, porque nos inscribimos, nos anotamos, tenemos un puntaje. Ese puntaje es por los cursos que hacemos, o sea que ustedes entiendan, para aquellos que dicen no se preparan para ser docente, no sé qué. Mira, si uno no se prepara para ser docente, si no se perfecciona, capacita, bueno, todos los términos que se usan para hacer cursos de formación y qué sé yo, te quedás en la cola de la lista. Y la lista debe tener, en Neuquén tenía, no sé, 3.000, 4.000 docentes que estaban esperando sin ningún trabajo. Claro. Entonces todos hacemos cursos porque nos queremos formar y porque también no queremos quedar a la fila, en el fondo de la fila de una elección de cargo. Entonces se hacen subastas y tiene muchísima transparencia esa subasta, es una conquista de nuestra lucha, está en el estatuto docente, una ley, digamos, que tiene décadas y que fue conquistada con lucha, es una ley nacional, y en la 14473 hay provincias que no le dan bolilla, que digamos no las toman y se deciden y se designan los cargos a dedo, pero acá en esta provincia Aten ha defendido el estatuto docente y tenemos esas asambleas. De esa manera vamos changueando, digamos, tomamos un cargo que se llama interino
que dura un año, o suplencias. Las suplencias son las más fáciles de comprender. Hay un docente que se enferma, que va a tener un bebé, que pueden pasar muchas cosas y lo reemplazamos. Esas suplencias muchas veces son cortas, que esas son las changas que uno dice. Claro. Es muy difícil porque vos estás cambiando de grupo todo el tiempo y no tenés una estabilidad laboral. Los docentes que hacen esas suplencias, si son suplencias que duran 4 meses, 5 meses, por ejemplo, para que ustedes sepan, para romper el mito del gobierno, las y los trabajadores suplentes no pueden faltar a su lugar de trabajo por 4 meses. ¿Qué pasa si faltan? Se les descuenta. Eso es así. ¿Y tienen obra social? Sí, tienen obra social. Ajá. Pero si vos tenés un resfrío, una angina, no tenés derecho a la licencia. Ah, bueno. Eso es importante que lo sepamos porque los docentes suplentes tienen 4 meses de carencia, como para decirlo de alguna forma, y después de esos 4 meses sí ya se pueden enfermar, se pueden fracturar, todo. La única situación que se tiene en cuenta en estos casos es si hay violencia de género, si hubo un accidente de trabajo o un embarazo de riesgo. En esos casos sí se tiene en cuenta esos 4 meses. Y después la titularidad, que fue título en los diarios estos días, uh-huh. Es un derecho que tenemos, que está en el Estatuto Docente, y que todos los años, en febrero, en la primera quincena de febrero, o segunda, o principio de la segunda quincena, este año fue el 14, creo, el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, acá en Neuquén hubo asambleas para titularidad. ¿Qué significa eso? Que yo, después de muchos años de trabajar en una escuela, en otra escuela y demás, tengo por primera vez en mi vida un cargo que es mío. Y que la única manera que deje de ser mío es que yo renuncie, o que yo tenga una sanción porque tuve una inconducta, porque algo malo hice, digamos, porque también tenemos un régimen de sanciones ante incumplimientos de nuestras tareas, y con ese me jubilaré. Después puedo tomar doble turno, que es algo que ocurre normalmente, de alguna manera hay que decirlo así, pero no es lo normal. Uno debería trabajar un solo turno, porque después tenés trabajo en tu casa como docente. No es que vos cerraste la puerta de la escuela, te tomaste el colectivo y se terminó todo. Vos en tu casa corregís, haces informes. Y ahora les digo más a las familias, sí, mucho más que antes. Yo ya me jubilé, pero mucho más que en otros años, tenemos una tarea administrativa inmensa. No saben la cantidad de cosas que nos piden, informes que, a mi entender, no tienen ningún resultado concreto y beneficioso, porque con los informes que ya hacíamos hasta ahora, que poníamos cuáles eran las dificultades de aprendizaje, qué necesitaba, si evolucionó, qué pasa con el vínculo con sus compañeros. Ahora hay que hacer bitácoras, porque para todo hay palabras nuevas, extensísimas, en donde siempre hay que hablar bien del estudiante. ¿Sí? O sea, nunca podemos decirle cuál es la dificultad que tiene. O sea, no se puede decir la verdad. Y hay que decir que está todo bien. Que está todo bien, y no está bien, porque estudiantes que no comen bien, que están en una mala situación, que faltan por diferentes motivos y demás, e incluso los problemas de suspensión de clases por los problemas de infraestructura y demás, hacen que los días se pierdan. Y de la misma manera que pasa con los paros, y en eso hay que reconocerlo. Claro. Pero los paros también son producto de una situación insoportable en la educación. El año pasado recibimos 20.000 ataques, y yo les digo a las familias y a mis compañeras que me escuchan, si en la primera parte del año no hubiésemos luchado como luchamos, no tenemos IPC en nuestro salario. Y seríamos parte de las noticias, aumento del 1%, del 4%. Claro, se hubiera perdido. Así todo es insuficiente, imagínense. Y está el famoso bono del que vos hablabas, que ha sido... Y ahí hacemos una pausa. Una pausa, Jure, porque quiero redondear esa parte de la parte de titularidad, la changa, y empiezan... Quiere decir que la docente, ¿sí? Terminan sus estudios durante 3 años, 4 años, 5 años, de acuerdo a dónde fue a estudiar, ¿sí? Se recibe de docente y empieza su derrotero para ser recontraexplotado los primeros 4 meses, explotado hasta que pueda conseguir ser interino, y casi explotado
o bastante explotado cuando sea titular, porque cobra lo que cobra y labura, por más que tenga un turno, labura como si tuviera dos porque llega a la casa y sigue laburando. Sí, seguimos trabajando en nuestra casa. El trabajo es el mismo, seas interino, suplente o titular. Supongamos, yo tengo primer grado A, interina, suplente o titular. En ese grado tengo el mismo trabajo, las mismas tareas. El problema de la suplencia es que no tiene continuidad muchas veces. Vos terminás una suplencia hoy y a veces estás 15 días sin trabajo, entonces tenés medio sueldo en el mes. Y además eso no te bonifica en la antigüedad, porque tu antigüedad se va congelando. La antigüedad docente es de los días efectivamente trabajados. Otro mito. ¿Cómo? Porque, si trabajaron los 4 meses, ¿cómo es que no? No, otro mito. Si yo se me terminó un cargo y estuve 15 días sin trabajar en un mes, en otro mes, yo tengo medio año, no tengo un año de trabajo. Entonces, y si cesé en diciembre y no tengo continuidad, o sea, no cobro mis vacaciones, no tengo vacaciones, como tiene un docente que está con un cargo permanente o con continuidad. ¿Qué es titular? El titular o el interino, que puede cesar en febrero del año siguiente, también se me congela la antigüedad. Muchos compañeros siempre se asombran cuando dicen, sí, yo ya tengo 4 años de antigüedad. Hace 4 años que sos docente. Pero hay que ver si tenés efectivamente 4 años, y entonces yo soy la encargada de darle las malas noticias de cuál es, porque soy la secretaria gremial, de cuál es el trámite que debe hacer efectivamente para ver si tiene 4 años, porque cuando los compañeros cambian los tiempos de antigüedad quieren cobrar el porcentaje, tenemos un porcentaje por antigüedad también. Exacto. Y bueno, y esas son cuestiones que uno se va dando cuenta. Y otra cosa más, nosotros tenemos un puntaje, como decir una lista de mérito, ¿no? Sí. Yo tengo un puntaje que tiene de muchas cosas. Primero, si el título lo tengo en esta provincia, la neuquinidad al palo, acá también todavía está eso. Si sos neuquino, te recibiste en Neuquén, tenés un puntaje. Cualquiera que me está escuchando debe decir, muy bien eso. Bueno, está bien. Yo no sé, porque no me parece bueno discriminarnos entre nosotros. Somos todos argentinos. Si vos te sacaste un 9, tenés 9 puntos en el promedio. Si tenés un promedio de 7, tenés 7 puntos. Esas cosas que deberían también enseñarse en los institutos de formación docente, que después se dan cuenta que hay que remar después 2 o 3 puntos de diferencia que tenés con una compañera que sacó un 9 y vos tenés un 7. Son 4 años más o menos de antigüedad que necesitas para remar ese puntaje que no tenés. Es algo, no es así tan fácil, porque la gente cree que uno, bueno, ya está, y está esperando y va a la escuela. ¿Y por qué, de ahí... Julio, por qué no hacen eso para los políticos, que hagan todo lo mismo? Y bueno, porque el régimen que gobierna, y vos sabés, yo fui diputada, y lo denuncié desde adentro todo el tiempo. Tienen otros privilegios. De hecho, un presidente puede tuitear una estafa de una criptomoneda y estafar a miles de personas y no pasa nada. El Senado le vota en contra con el votito de Crexel, la de Neuquén, y acá no pasa nada. Y tenemos en el Bolsón a un brigadista voluntario que enfrentaba el fuego que está preso, como es Nicolás Heredia. Y en Jujuy, ¿se acuerdan? No sé cuándo fue, hace 2 años, que una persona tuiteó y la metieron presa. Sí. Y tuiteó y lo aplauden. Me refiero al presidente. Sí, Tremendo. Entonces, la tarea docente tiene sus reglamentos, sus exigencias. La titularidad es algo que hemos conquistado hace muchos años. El diario creo que tituló que en Neuquén se habían conseguido, ¿cuántas? 700 nuevas titularidades. No tengo idea, no leo los diarios, pero sí me enteré por otros medios de que hablaban de 700, ¿sí? Bueno, eso es algo que ocurre todos los años, y muy bien que ocurre, vamos a defender que siga ocurriendo, y podríamos haber titularizado más si en esta provincia se construyeran las escuelas necesarias, porque también está la otra cara que los diarios del poder no ponen en sus tapas. Uh-huh. A la semana siguiente, en la asamblea de interinatos y suplencias, que es la asamblea en donde uno va a buscar la changa, para decirlo de alguna manera. Exacto, sí. Pero no porque sea, esta palabra no significa que nuestro trabajo sea menor, me refiero que es inestable. ¿Sí? Exacto, sí, a eso se trata, sí. Hoy tengo el trabajo, mañana no lo tengo.
en ese lugar había muchísimos más docentes, como siempre, en titularidad también, pero en interinato y suplencia hay gente que la mayoría no tiene nada, no tiene ningún cargo. Terminó ¿sí? a las 11 de la noche. Terminó a las 11 de la noche, no solamente eso, sino que muchos se fueron desocupados. Exacto, se fueron a la casa con las manos vacías. Exactamente. ¿Eso qué significa? Que para que haya más titularidad se necesitan más escuelas. Y entonces, yo si fuese la dirección provincial de mi sindicato, en vez de estar contenta porque el diario me intenta favorecer con una noticia que parece ser que es una conquista, no sé, de la mesa de negociación del año pasado, y es una conquista histórica de los docentes que hemos luchado, tenemos un estatuto y demás, y que pasa todos los años, y pasó con todas las conducciones, tendría que decir, no, pero nosotros quisiéramos más titularizaciones, y no las tenemos porque este gobierno no construye las escuelas que necesitamos, porque también eso beneficia a nuestros estudiantes, a todos los estudiantes que están sin escolaridad. Porque el problema es ese también. Al Estado, al gobierno, no le interesa de ninguna manera recuperar a las y los estudiantes que no están siendo escolarizados. Claro, abandonó, listo. Ya está, fuiste. Y no importa de qué nivel, no importa. Ya está, con esto tiramos. Eso es así. Tremendo. Tendríamos más titularidad si realmente las escuelas se construyeran a la altura de la necesidad poblacional, de la población educativa que deberíamos tener. E ir a buscarlas en el caso de aquellas que no pueden, y nos enteraríamos muchísimas causas de problemas sociales, de la pobreza y demás, que son las causales de que estudiantes no estén en la escuela en este momento. Es verdad. Bueno, allí ya entendemos, y esto para la ciudadanía, despertemos ciudadanos, esto no es el chiste de que laburan no sé cuántos meses, después tienen 4 meses de vacaciones, no hacen nada, laburan 4 horas, más o menos se va entendiendo. Yo quisiera que tanto jueces como políticos trabajaran lo que trabaja un docente bueno, un docente de los que son buenos, porque hay docentes malos, como decía recién, que son los que reciben las sanciones, ¿no? Que están en el estatuto también. Ahora yo me pregunto, salarios, laburan con nada de estabilidad, muchos años, logran la estabilidad y siguen reclamando salarios. ¿Por qué? Porque no alcanza, porque los salarios son paupérrimos y además, en vez de pagarles mejores salarios, dignos, le pagan bonos. Un bono. ¿Cuándo se paga el bono? ¿Quién cobra bono, Jure? Bueno, en el acta que se firmó, yo les voy a recordar que las asambleas rechazaron el acta, pero la Comisión Directiva Provincial hizo una maniobra, porque esa es la palabra, para poder torcer la voluntad de las asambleas, e inventó, para inclinar la balanza a su favor, una especie de consulta online, o como una especie de consulta por escuela, donde vos hacías marquitas en un papel, una cosa así de qué es lo que querías, en vez de tener el método que es la asamblea. Y eran asambleas verdaderamente numerosas, creo que fueron las más numerosas en la historia de Atenas, y siempre ha sido así, porque después decían, no sé, de 5.000 o 10.000 deciden por 17.000, pero eso fue siempre. De hecho, cuando se elige una conducción, a esta conducción, incluso en la que estoy yo, la elige el 50 o el 60% del 50% de la docencia, porque la mitad de la docencia, un poco más de la mitad de la docencia, está afiliada. Y de los que van a, digamos, y uno no podría decir que esté impugnado, ni Guagliardo, ni nosotros, porque tenemos una votación que es una parte de la docencia, ¿o no? Claro. Es así, sí. Es así. Entonces, ahí no vale, digamos, pero sí vale para dar vuelta una bueno, votación. Habría que ver, Jure, cuántas eran las marquitas que hubieron, ¿sí? Y si no fueron todos a buscar había un rechazo, del mismo partido. Había un rechazo al acta. Por muchas cosas, porque la experiencia del IPC trimestral, que es lo que nosotros tenemos, de todos estos años, nos demostraron que igual perdemos porque viene atrasado, viene casi al 4.º mes en vez del 3.º, sí. Ya no, el poder adquisitivo de lo que recibimos ya no cuando sirve. Llega ya se perdió. Ya se perdió, ya se devaluó el mismo IPC, porque necesitamos doble turno para poder llegar, para no ser pobre. Y yo insisto con esto, y yo pido que tengan los oídos abiertos, sin prejuicios.
Alguien puede decir, ¿pero qué querés? ¿Doble turno? Y no ser pobre cuando yo tal cosa. Miren, está mal que uno se compare con lo peor de la patronal en este país. El tema es cuánto lucha cada uno, su sindicato, cuánto lucha el gremio en el donde uno está para no estar en esa situación. Entonces también hay responsabilidades. Entonces nadie puede decir, che, yo no voy a pelear por mi salario porque vos estás mal. No, vos luchá también por el tuyo, luchemos todos juntos. Acá falta un plan de lucha nacional, falta que la CGT convoque una medida de fuerza, un plan de lucha, la CTA, todos. Y no lo van a hacer porque están bancando a Milei, que ese sería otro capítulo para que charlemos. Pero nosotros tenemos doble turno con un salario que está por debajo de la línea de pobreza, y este bono que aparece en este acta que se firmó medio forzadamente el año pasado, ahora se devela cómo es. ¿Cómo es? Porque lo pueden cobrar las personas que tuvieron continuidad todo el verano. Eso que hablábamos antes, si alguno no me escuchó y se enganchó recién en la entrevista, los docentes no cobran si no tienen continuidad. Cesan en diciembre, punto, se terminó, no tienen antigüedad ni cobran el salario. Obviamente cualquiera puede decir lo que corresponde, muy bien, pero tampoco cobran el bono. O sea, son docentes, pero no cobran. No cobran el bono. Y los jubilados lo cobramos muy tarde, y lo cobramos, digamos, y tener un bono significa que tampoco eso va a nuestra propia jubilación. Hay compañeros que, y por si hay algún docente que me escucha, si no cobraste el bono puede ser porque cesaste en diciembre, cesaste en enero, y no tuviste te fuiste con la mano vacía de las asambleas de cargo. Los que cesaron en diciembre, o cesaron en enero, o cesaron en febrero, pero tomaron cargo en estas asambleas de estos días, nos dijo ATEM Provincial, porque fuimos a golpear la puerta, che, ¿qué pasa con esto? Ustedes firmaron, cobrarían una complementaria de ese bono en el sueldo que viene. Vamos a ver si eso es así. Vamos a ver. Entonces no es que tenemos el bono todos. Ahora falta plata también, porque algunos docentes se quejaron de que los salarios no llegaron como correspondían. ¿Qué pasó? Todos los meses pasa eso. Todos los meses existen liquidaciones indebidas de nuestros saberes. A veces ocurre al revés, que cuando una docente cesa un 15, un 16 y los salarios ya fueron cerrados en el sistema, cobra el mes completo cuando solamente debería cobrar 15, 16 días. Al mes siguiente te lo sacan, rapidito. Pero cuando te pagan de menos, a veces estás meses para que te devuelvan lo que te deben. Y mientras tanto ellos seguirán timbeando esa plata, vaya a saber dónde. Pero esa es una realidad que vivimos también. La cantidad de compañeras y compañeros que nosotros recibimos, y casi todos son los suplentes, les digo esto, esos suplentes, además de tener esa precariedad, además cobran tarde. Cobran a veces 3, 4, 5, hasta 6 meses después. Increíble. Increíble. El salario del docente hoy, con un solo cargo, no alcanza ni para pagar el alquiler. No, hoy tenemos un salario de 900.000 pesos para las docentes que recién se inician, y tenemos para que te alcance eso, o sea, para que seas pobre, un buen pobre con eso, tenés que vivir solo y en una carpa. Sin duda, sí, o abajo un árbol, qué sé yo, en el Parque Central. Porque vos tenés en cuenta que una persona sola, si se alimenta bien y tiene tiempo para cocinar comida saludable y todo lo demás, necesita 450.000 pesos, más o menos, para comer solo. Sí, sí. Y además, en ese transcurso también ir a visitar a algunos amigos y comer de garrón en algún lado. Ya no se piensa ir al cine, ¿viste? Ya no se piensa en salir a tomar algo. El colectivo te sale 1.000 pesos. Y sí, es carísimo. Imagínate. Ir y vuelta son 2 lucas, pero si tenés dos cargos, claro. Con doble turno considera eso, tenés 4.000 pesos al menos por día para viajar. Sí, son 80.000 pesos. Y así, y después el material didáctico que lo compramos nosotros. Nosotras compramos mucho del material. Sí. Y hacemos, y después vienen los regalitos. Todo el mundo se pone contento con los regalitos que llegan. Hay un tema. Eso significa que sale de nuestro bolsillo.
Hay un tema, Jure, que quiero preguntárselo antes que termine la nota, porque ya me queda muy poquito tiempo, pero en alguna vez se habló de las duplas, ¿sí? Y cuando las duplas podrían ser beneficiosas en un aula con los chicos, ¿sí? Pero si a las duplas esas le meten dos aulas, ¿qué quiero decir con esto? Que en vez de poner 20 alumnos y una dupla, ponen 40 alumnos. ¿En qué sentido tiene una dupla? ¿Para qué sirve la dupla? La dupla, pareja pedagógica, ha tenido muchas denominaciones. A mí me parece bueno par o dupla. Y yo como diputada presenté un proyecto en la legislatura, ni bola le dieron. Hace muchos años, no sé si fue 2000, no me acuerdo si fue en el 2016, 2017. Presenté un proyecto porque las actuales condiciones adentro de un aula requieren la presencia de dos docentes en el mismo momento para poder desarrollar la tarea pedagógica. Porque además competimos con celulares, con las imágenes, los estímulos, la cantidad de estímulos por segundo. Entonces, la integración de los chicos especiales. Sí, pero bueno, ahí necesitamos particularmente equipos interdisciplinarios, además de la dupla. Entonces nos tomaron este reclamo y lo intentaron dar vuelta, poniéndole el nombre de nuestro reclamo, lo transformaron en una reforma laboral, en una precarización laboral. Son fantásticos. Son fantásticos, la verdad, qué genios para hacer maldades. Porque entonces en el nivel inicial, por ejemplo, siempre teníamos una maestra de sala y una preceptora, que son tareas distintas aunque trabajan juntas a veces. Y ahora transformaron a la maestra de sala y a la preceptora en una dupla. Eso no es una dupla. Una dupla era que haya dos maestras de sala y una preceptora. Claro. Entonces ahora lo que hicieron fue reciclar el cargo de la preceptora, seguir pagándole lo mismo y además hacer que esa preceptora, que ahora sería una maestra de sala, haga las mismas tareas que la otra docente, pero además la utilizan como una forma, digamos, de reciclar. Digamos, tuvimos un problema con una docente o hay paro. Bueno, todas las maestras que no están haciendo paro cubren. Todas las duplas cubren. Las duplas. Es una manera. Claro, entonces hay muchas cosas que no están bien definidas, o si no las hacen trabajar en dos salas. Y no corresponde eso. Eso es violar los derechos que están en nuestro estatuto docente. Y cualquiera podría decir, pero no quieren trabajar más. Digo, mira, yo si tengo una infancia en el nivel inicial o en la escuela primaria, yo quiero que esa docente esté en las mejores condiciones psicofísicas para estar con mi hija. Y sí, eso es lo que, queremos eso el mejor maestro, la mejor maestra. Pero si tenés una persona que está agobiada de trabajo, que no le alcanza para comer, que no duerme. Que no duerme porque está... Realmente, yo les digo, en mi vida siempre lo he tomado con humor, pero siempre he dicho, qué tremendo ser hijo de docente. Yo soy hija de docente. Mi mamá también se jubiló de maestra. O sea, sabe muy bien usted lo que es estar a las 3 de la mañana, mamá, y ni pelota. Y mi mamá tenía un espacio en mi casa que estaba destinado a reciclar material para llevar a los chicos que no tenían. Y yo había perdido mi espacio de juego. Claro. O mi mamá estaba hasta cualquier hora, o no iba a mi acto. O no sé qué, o un montón de cosas. Y porque tenía que hacer el acto del otro, del cuarto grado. Otro. Entonces yo lo resolví, disculpen que les cuente cuestiones personales, pero yo resolví eso llevando a mis hijos a trabajar en la misma escuela que iba yo. Y busqué una escuela que tuviera de primero a séptimo en el mismo turno y dije, yo resuelvo mi problema, mis hijos están conmigo, pero a veces no significa que eso sea lo mejor. Digo, ser hijo de docente... Y no todos pueden. Significa que yo le doy más bolilla a hacer los boletines, los trabajos prácticos y demás, que tal vez atender, porque es la misma tarea a la misma hora en el mismo lugar, en la misma mesa de trabajo, que es la de mi casa. Exacto. Yo, digamos, sé que hay otras personas que pueden trabajar más horas tal vez en un cajero de un supermercado o en un negocio, lo que sea, pero marcó tarjeta, puso la huella dactilar, se fue a su casa y el trabajo quedó en el trabajo. Y nosotras tenemos el trabajo dentro de la casa y la verdad que eso no es sano.
No, para bueno, nada. Para nada. es el trabajo que vos elegiste, me puedes decir. Y yo te digo, bueno, entonces págame como corresponde. Exacto. Y además, eso es lo único que queremos. reciben más abracitos de los chicos, de otros chicos que de los propios hijos. Eso es impagable porque, bueno, yo soy maestra, intenté trabajar en el secundario y bueno, volví raudamente a la escuela primaria porque es lo que elegí y reafirmé esa vocación de trabajar en el nivel primario. Pero verdaderamente el salario no alcanza, a todos no nos alcanza y creo que todos tenemos que pelear por eso y no cuestionar a otro trabajador o trabajadora que pelea por sus derechos. Al revés, hay que cuestionar a las burocracias sindicales que no pelean por los derechos de los trabajadores por los cuales los votaron, los pusieron ahí y demás. Por eso el lunes vamos al paro nacional. Justo le iba a preguntar para el cierre, ¿qué hay? ¿Hay paro el lunes entonces? Sí hay paro. Hay paro nacional el lunes, que esperemos que no sea un paro aislado. Entendemos que la CETERA está muy presionada por el cuadro de crisis que hay en el país, porque cualquiera podría decir que direcciones sindicales peronistas iban a enfrentar a Milei. Pero no lo están haciendo. Le están dejando, como hicieron con Macri, le están dejando pasar todo. Nosotros queremos que la CETERA, en esta marcha, por supuesto, hay que parar y marchar con todo, a las 10 en el monumento, banderas de las escuelas, los docentes, todo con sus carteles. Necesitamos un plan de lucha nacional, porque la situación este año viene por la jubilación, por la eliminación de la ESI, por mayor reforma laboral que tenemos en media, ya estamos en la reforma de tercer año que es tremenda, la destrucción de la educación especial. Ya hicimos una reunión la semana pasada con muchas docentes porque se tiene un vaciamiento aún mayor de la educación especial, de la llamada inclusión, que es excluyente verdaderamente, y eso nos importa a todos, a los que estamos en la escuela y a las familias de estudiantes con discapacidad. Bueno, lo del salario, lo de la infraestructura, que la ministra le dijimos vaga tantas veces el año pasado que se sacaba fotos todo el año pintando alguna escuela, pero lo cierto es que las escuelas siguen con problemas y estamos en la provincia de Vaca Muerta. Nunca nos olvidemos de eso, en donde la plata para las escuelas está y tiene que ir a las escuelas. Y que ahora YPF va a tener que pagarle unos buenos millones, entonces podrían invertirlo en educación, en infraestructura. Por supuesto, no quieren invertir en eso. Acá el que no pelea no gana, así de sencillo. Entonces hay que hacerlo y hay que unirse en función de eso. Jure, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos todo lo que pasa con un docente. Bueno, gracias a ustedes. Hasta siempre. Luego. Toda la semana en medios. Cuando hay información, tu radio te la acerca. FM Cosmos 90.1. La señal del Neuquén. Comunicate con nosotros. Teléfono 2994 20 96 10. Mándanos tu mensaje de audio o de texto. WhatsApp 2994 55 75 93. 2994 16 0903.